Mi querido amigo, ser una persona sana empieza por conocerse. A menudo, las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero, el sí mismo, no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Conocerse a uno mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda. El autocuidado y autoconocimiento no es un acto egoísta, es simplemente el manejo adecuado del único don que tienes, el don por el que estás en el mundo, para ofrecer a los demás. Cuídate, nadie lo hará como tú mismo. Ser una persona sana empieza por conocerse. El conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Enfrenta las partes oscuras de ti mismo y trabaja para desterrarlas con la iluminación y el perdón. Tu disposición a luchar con tus demonios hará que tus ángeles puedan cantar. Los seres humanos viajan al extranjero para maravillarse ante la altura de las montañas, ante las olas gigantes del mar, ante el largo trayecto de los ríos, ante la vasta extensión del océano, ante los movimientos circulares de las estrellas, pero dejan al sí mismo de lado, sin asombro y sin conocerse. Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera, sueña. Aquel que mira hacia adentro, despierta. No te sacrifiques demasiado, porque si sacrificas demasiado, no hay nada más que puedas dar y nadie se preocupará por ti. Al igual que cuidas y limpias tu casa, cuida, limpia y nutre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No se deje atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permita que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Ellos, de alguna manera, ya saben en lo que realmente te quieres convertir. Todo lo demás es secundario. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. Y yo te pregunto, ¿quieres algo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si la respuesta es sí, entonces, vea por ello y hazlo. No tengas miedo. Hazlo, pero hazlo ya. No permitas a nadie que te corte las alas. Vuela muy alto, tan alto que no puedan alcanzarte. Recuerda esto. Hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. A veces, nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Pero yo te pregunto, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte,
para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros. Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente, damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia, automáticamente libera a los demás. Puedes ser el faro que ilumina a otros. Deja que tu corazón te guíe. Él te susurra. Así que, escucha con atención. Yo, mi querido amigo, soy mi propio experimento, soy mi propia obra de arte. Yo empecé a conocerme, y por eso soy una persona sana. No tienes que estar mejor para empezar a conocerte, solo tienes que empezar a conocerte, para estar mejor y sano. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Sé tú mismo, pero sobre todo, sé siempre tu mejor versión. A algunos hombres, los disfraces no los disfrazan, sino, los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Lo que demuestras en el exterior, refleja cómo eres interiormente. Deja de buscar desesperadamente la aprobación y el reconocimiento externo. Sé tu propio espectador, busca tu propio aplauso. Quiérete y conócete mucho. Tanto, que nunca tengas que rogarle a nadie para que se quede a tu lado. Enamórate de ti. Amate. Cuídate. Valórate. Respétate. Quiérete mucho. Lucha por tus sueños. Y conócete, y serás una persona sana. Nadie es mejor que tú. Aunque tú no eres mejor que nadie, simplemente eres único. Estar bien con uno mismo, es mejor que estar bien con todos, y es más importante. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él sale la vida. El amor propio tiene muy poco que ver con cómo te sientes con tu apariencia. El amor propio trata de aceptar todo de ti mismo. Sin aceptación, no hay espacio para el amor propio y muere ahogado. De nada vale ponerse un disfraz, una máscara para salir al mundo y hacer creer a los demás que eres de otra forma. Llegará un momento en el que te encontrarás contigo mismo y te darás cuenta de que te estás traicionando. Para quererte, tienes que aceptarte. Para aceptarte, es necesario que te descubras a ti mismo. Acceder a todas tus profundidades y acogerlas con cariño. Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Solamente, cuando te valoras, te das cuenta de que tu tiempo es oro, y procurarás cuidar a quién, a qué, y cómo lo dedicas. Uno de los mayores remordimientos en la vida, en el momento en el cual te darás cuenta, es ser lo que otros querrían que fueras, en lugar de ser tú mismo. A menudo, nos confundimos entre aquello que los demás esperan de nosotros y lo que realmente queremos. Casi sin darte cuenta, desvías tu camino para cumplir las expectativas de los demás, dejando tus deseos a un lado. Para prevenir este desvío de tu camino, es importante hacerte varias preguntas. ¿Estoy haciendo lo que verdaderamente quiero,
¿O hago lo que los demás esperan de mí? ¿Actúo para que los demás se sientan bien o para yo sentirme bien? Planta tu propio jardín y decora tu propia alma en lugar de esperar que alguien te traiga flores. No hay que esperar a que alguien te valore, que te diga cuánto vales, para creértelo. Cada día es una oportunidad para regalarte unas palabras bonitas y para tener un detalle contigo mismo. Tratarte bien tiene que convertirse en tu prioridad. La persona más influenciable con la que hablarás todo el día, eres tú. Ten cuidado con lo que te dices a ti mismo. El modo en el que te hablas influye en cómo te sientes. No es lo mismo apoyarse y decirse palabras de motivación o de reconocimiento, que hacerte una autocrítica muy dura por los errores que has cometido. Por lo tanto, cuida tus palabras, sobre todo, esas que te dices a solas y en silencio. Conocer a otros es inteligencia. Conocerse a sí mismo es sabiduría. Manejar a otros es fuerza. Manejarse a sí mismo es verdadero poder. Cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos, rara vez nos equivocamos sobre nuestro destino. ¿Sabes, amigo mío? Las personas exitosas también tienen miedo. Tienen dudas. Tienen preocupaciones. Pero, esas personas no dejan que esos sentimientos los detengan. Haz lo mismo, no dejes que el miedo, las dudas y las preocupaciones te detengan. Tener amor propio no está relacionado con no tener preocupaciones, dudas o miedos, sino con continuar a pesar de todo ello. Quererte te protege, pero no te aísla en una burbuja. Te da seguridad y fortaleza, el impulso para luchar por lo que quieres, a pesar de las tormentas. En realidad, son tus decisiones las que determinan lo que puedes llegar a ser, mucho más que tus propias habilidades. Puedes ser muy habilidoso en un determinado ámbito, pero si no lo valoras, no puedes sacar todo el potencial que llevas dentro. Pero, si te valoras, si te alimentas del amor propio, tendrás la capacidad suficiente para recorrer el camino que deseas. Quererte y conocerte aporta el valor suficiente para exprimirte y luchar por tus sueños, gracias a tus decisiones. El verdadero amor propio, no tienes que divulgarlo o mostrarlo en público. Es un estado interior, una fuerza, una felicidad, es la seguridad en ti mismo. El cariño no solo acaricia con las palabras. No es necesario alardear de que uno se valora a sí mismo. El amor propio es algo mucho más profundo, es un estado, una fuerza que surge desde nuestro interior. El amor propio es también una condición para amar a los demás. La persona que no se valora a sí mismo, no puede valorar nada ni a nadie. Ser una persona sana, empieza por conocerse. Es muy difícil dar lo que no tenemos, y, si no nos queremos a nosotros mismos, difícilmente podremos ofrecerle amor a los demás. En la medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, dejamos de buscar el afecto afuera, en los demás. De esta manera, nos hacemos responsables de nuestro propio bienestar emocional sin culpar a nadie más. Como te amas a ti mismo, es como les enseñas a los demás a amarte. Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero.
Yo soy alguien. Yo soy yo y nadie más. Me gusta ser yo y no necesito que nadie me haga alguien. Si la gente duda de lo lejos que puedes llegar, yo te aconsejo que te vayas tan lejos que ya no puedas escucharlos. Ámate, querido y bello amigo. Ámate lo suficiente como para poner límites. Tu tiempo y tu energía son los más valerosos que tienes. Puedes elegir cómo lo usas. Enseña a la gente cómo tratarte, decidiendo lo que aceptas y lo que no. Hazlo por favor. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Ámate y conócete a ti mismo primero, y todo lo demás encajará. Realmente tienes que amarte y conocerte a ti mismo, para hacer cualquier cosa en este mundo. Las personas que se aman y conocen a sí mismas, no lastiman a otras personas. Cuanto más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que los demás sufran. Sigue tomándote tiempo para ti mismo, hasta que vuelvas a ser tú. Encuentra el amor que buscas, encontrando primero el amor dentro de ti mismo. Aprende a descansar en ese lugar dentro de ti, que es tu verdadero hogar. Ser una persona sana, empieza por conocerse. La autoestima, querido amigo, es un claro reflejo de nuestra salud emocional y psicológica. ¿Por qué es importante la autoestima para cada uno de nosotros? Porque la autoestima está presente en todo lo que haces. Si tienes una autoestima baja, vas a preferir metas que estén por debajo de tu capacidad de desempeño y reducirás las posibilidades de salir de tu zona de confort. La autoestima es la danza que realizan tus sentidos a la hora de construir el puzzle de algo más grande, el amor por ti mismo, por lo que se representa y dibuja con cada pequeño movimiento que realizas. La baja autoestima también afectará a las relaciones que mantengas con los demás. Es una fuente de falsa timidez. Te coloca en inferioridad frente a los demás, y hace que actúes como tal, sintiendo inferioridad. Además, la baja autoestima te hará desarrollar pensamientos negativos. De la autoestima parte el amor, la generosidad, la entrega, porque en ella está escrito que también tenemos algo valioso que dar. Algo que puede hacer mejor a una familia, a un grupo de amigos, a una sociedad o al mundo entero. Si eres consciente de este valor, vas a permitirte recibir el agradecimiento de los demás, o, incluso, te vas a premiar tú mismo. No pierdas tu valor con una persona que no sabe lo que tiene. Mi bello amigo. A veces, es necesario sentirse mal, cada cierto tiempo. Huir de ti mismo. Perderte. Sentir el cuerpo vacío, agotado o dolorido. Mudar la piel. Beber. Tocar fondo y luego no recordar nada. Estar ausente de todo, para después aferrarse a la vida. Todo esto es necesario, pero, luego, debes de reencontrarte contigo mismo. Vestirte de colores pastel. Andar a paso ligero. Y sonreír a los vecinos cuando te saludan en la escalera. El amor y el cariño no se mendigan ni se buscan, por mucho que se intente. Deja que sean ellos los que te encuentren.
La vida es demasiado corta como para correr detrás de alguien que ni siquiera camina por ti. No es necesario ir detrás de nadie cuando ya saben dónde estás, cuando conocen tu hogar y saben de tus misterios. Por eso, no busques, permite que te encuentren. Lo cierto es que hay personas a las que no les importamos, pero, sin embargo, a nosotros sí que nos importan. En estos casos, puede resultarnos difícil comprender la situación, pues, el interés por los demás no habla el lenguaje del egoísmo. Pero no busques algo que no te ofrecen, tampoco lo mendigues. Piensa en que, cuando alguien quiere o necesita de algo o de alguien, es capaz de remover cielo y tierra para compartir, aunque sea unos segundos. El cariño no se suplica. No busques. Arrastrarte y suplicar migajas de un cariño que no te quieren dar, no es saludable. Si no te paras a pensar, lo único que haces con esa actitud, con suplicar y mendigar, es prolongar de manera innecesaria el sufrimiento emocional. Someterte a la voluntad de los otros hace que te conviertas en marionetas de sus necesidades y de sus antojos. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar, pero hay otras que pasan cuando hacemos que pasen. No puedes sentirte libre ni ser feliz si vives aferrado y atado a unas esperanzas que manejan los demás. No busques, deja que el viento se lleve lo innecesario de tu vida. El camino hacia la libertad emocional está construido a partir de las piedras que vamos soltando, de sentimientos y personas tóxicas de las que nos vamos deshaciendo. Soltar sentimientos y personas tóxicas es la manera de dejar hueco a nuestras fortalezas, de asumir nuestros errores y de manifestar nuestras intenciones, nuestros objetivos. De esta forma, evitamos que lo negativo le reste espacio a lo positivo, consiguiendo incrementar nuestro entusiasmo por la vida y nuestro bienestar. No es más fuerte quien más soporta, sino quien es más capaz de soltar. Si no te trae alegría a tu vida, suelta. Si no te ilumina ni te construye, suelta. Si permanece, pero no crece, suelta. Si te procura seguridad y así te evita el esfuerzo de desarrollarte, suelta. Si no brinda reconocimiento a tus talentos, suelta. Si no acaricia tu ser, suelta. Si no impulsa tu despegue, suelta. Si dice, pero no hace, suelta. Si no hay un lugar en su vida para ti, suelta. Si intenta cambiarte, suelta. Si son más los desencuentros que los encuentros, suelta. Si simplemente no suma a tu vida, suelta. Suéltate, la caída será mucho menos dolorosa que el dolor de mantenerte aferrado a lo que pudo ser, pero no es. No busques ni vayas detrás de lo que no quieren darte. Suéltalo. Pero, mantente abierto a la posibilidad de que te encuentren aquellos que si quieren forman parte de tu vida de una manera sana. No busques, permite que te encuentren. Soy Jorge. Mi bello amigo. No existe mayor satisfacción que mirar hacia atrás y darte cuenta de que has crecido en autocontrol, criterio
generosidad y acciones desinteresadas. Tu tarea es descubrir tu mundo y luego entregarte a él con todo tu corazón. Descúbrelo. Ser una persona sana empieza por conocerse. Cualquier vida, no importa lo compleja que sea, está hecha de un solo momento. Este es el momento en que un hombre descubre de una vez y para siempre quién es. Cuando nos conocemos realmente, empezamos a vivir plenamente. La vida le ha sido dada a cada ser humano para un propósito muy especial. Este secreto, cada ser humano ha de descubrirlo por sí mismo. Descubre por ti mismo lo que la vida te tiene preparado. Mil gracias por escucharme. Deseo que tengas salud y llegues a conocerte y cuidarte. Gracias.